Bueno, aquí hemos dicho muchas cosas y el Señor sobre todo ha dicho muchas cosas. Yo creo que, espero que alguna de ellas impacte tu vida y que pueda, como dice el pastor, pues ponerte un poquito más de fuego en el corazón para servir al Señor. Bueno, tenemos un par de pasajes que queremos leer, aunque no vamos a entrar en ellos con detalle, pero sí vamos a volver a ellos al final de esta sesión, ¿de acuerdo? Dice, bueno, pero hermano, empiezo diciendo cuándo será el final. Eso es que ya me conoces, pues. Y uno está en Mateo 28, el archiconocido texto de Jesús antes de ascender. Hay que ver la cantidad de veces que nuestro Señor se apareció después de resucitado y antes de ascender. Esos 30 años de ínterin y tal, hay que ver la cantidad de veces, ¿no? Y todas ellas, fíjate, no fueron como las apariciones de la Virgen o las apariciones de, yo qué sé, pues de San Pascual Bailón, o vete tú a saber qué santo. Esas apariciones suelen ser, dijéramos, como dicen los jóvenes hoy, random. Suelen ser muy esporádicas y de pronto se aparecieron y quien estuviera ahí se hace famoso, ¿no? Como la niña que ha visto llorar a la Virgen de no sé dónde y ha visto las lágrimas, eso se ha hizo famosa ya, ¿eh? Y entonces pues esas apariciones del Señor nunca fueron así. Con todas las apariciones que hay, que seguramente no sabes cuántas son, pero que tú puedes ir por los evangelios y contarlas, la cantidad de veces que se apareció el Señor, todas ellas fueron didácticas. Es decir, el Señor no había acabado su ministerio con su muerte. Sus apariciones fueron todas didácticas. Esta es una de ellas, en Mateo capítulo 28, es la última. El Señor seguirá hablando, pero ya no será desde la tierra. Y entonces ahora aquí, en Mateo capítulo 28, el último capítulo del Evangelio de Mateo, pues al final de todo, si tenéis vuestra Biblia que tiene las palabras en rojo, veréis que es el Señor Jesucristo el que acaba de hablar ahí. Y esto pues quiero recalcarlo bien y luego leeremos más o menos lo mismo en un solo versículo, en dos versículos del Evangelio de Marcos, que es el siguiente. ¿Vale? Pero acordaos, el Señor ha resucitado y el Señor está a punto de ascender a los cielos, a la diestra del Padre, ser exaltado, pero antes de irse, cuando leemos este pasaje yo siempre pienso y siempre comparto con las personas que lo leen, ¿no cree que es muy importante aquello que uno que está muriéndose va a decir como últimas palabras? Quizás sea lo más importante que diga en su vida, ¿no? ¿Sí o no? Si una persona se va a morir y le dice a su esposa, acércate que te voy a decir una cosa, ¿no? Y a lo mejor por primera vez en su vida dice te quiero. O un padre que se está muriendo que dice, acerca a su hijo y le dice que comiendo, que lo que sea, ¿no? Quizás sea lo más importante, lo más urgente, porque sabe que se muere, ¿no? Bueno, en este caso, yo no voy a decir que Jesucristo se muere porque ya se ha muerto, pero Jesucristo se va. Él lo anunció. Yo me voy, pero viene detrás de mí. Os conviene que yo me vaya, dijo él, porque después vendrá el Consolador, y que estará con vosotros para siempre. De esa manera puede estar el Señor Jesucristo con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿eh? Bueno, pues aquí dice, en el versículo 18 dice, y Jesús, cosa importante de Cristo aquí, es el último mensaje antes de ascender a los cielos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Tú lo entiendes eso? Dice, no, ahora toda la potestad la tiene Putin. Habrá alguno que lo diga, ¿no? Este es el que mueve los hilos aquí. No, que va. El otro te dirá, no, que va, es el Biden. Desde luego espero que no digas que sea el Pedro este que tenemos por aquí, pero ¿quién mueve los hilos? ¿Quién mueve los hilos? Tal como están las cosas, dices, es el diablo el que está moviendo los hilos. Está la cosa tan mal que este es el diablo que mueve los hilos. El diablo nunca ha movido ni un hilo, tú lo sabes, ¿no? El diablo nunca ha movido ni un hilo que Dios no le diga, te dejo que lo toques, ¿no? ¿Sí? Aquí el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra es nuestro Señor. Nuestro Señor. La tenía desde el principio porque Él es el que hizo la tierra, ¿vale? El que nos hizo a nosotros, el que sopló aliento de vida y nos hizo seres vivientes.
Y Él es el que tiene todavía la potestad, la autoridad y el control de todo cuanto pasa. Así que si tú dices, bueno, ¿qué está ocurriendo en Israel? Bueno, pues en Israel está ocurriendo exactamente lo que el Señor permite que ocurra. Dice, pero yo creo que esto no me importa lo que tú creas. Yo sé que está pasando lo que Cristo quiere que pase. Y está pasando por razones que a lo mejor tú ni sabes. ¿Sí? Date cuenta que Él conoce a cada persona. De hecho, ha puesto el alma en cada persona. Y hay cosas en Dios que no podemos entender, como que Él esté mirando ahora tus pensamientos igual que mira el del vecino. Yo si pudiera leer los pensamientos, que no puedo, como mucho podría leer el de una persona, pero no el de toda la audiencia que hay aquí. Sin embargo, Dios está mirando tus pensamientos. Él sabe exactamente. Estamos todos desnudos delante de Él. Y Él es el ante el cual tenemos que dar cuenta. Todo lo sabe. ¿Sí? Así que no simplifiquemos la idea de Dios. Dios es Dios. Tiene toda la potestad, me es dada en el cielo y en la tierra. No vamos a hacer ese ejercicio espiritualoide de decir, bueno, el Señor tiene la potestad en el cielo, pero aquí en la tierra mando yo. O aquí en mi casa mando yo. Tú no mueves ni un hilo en tu casa. De hecho, no mueves ni un hilo en tu propio cuerpo. Es Él el que te está sosteniendo. Si no fuera Él el que está sosteniendo. Así que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. A mí me encantan los todos de la Biblia. Me encanta. Porque como sé que son verdad, que no son como los que yo digo, que muchas veces son exageraciones y ya está, como yo sé que son verdad, me encanta. Mira todos los todos que tenéis ahí. Todos hermosos. Enseñándoles que guarden ¿cuántas cosas? Todas. Es que la iglesia de hoy se ha contentado con guardar lo que bien le apetece, con lo que bien le conviene. La iglesia de hoy, nosotros, guardamos lo que nos conviene, pero no todo. Porque si podemos aplicar la Biblia a rajatabla, a ver, eso no se puede, ¿no? Como me decía un jefe a mí. Que tenía que mentir y que tenía que mentir y que tenía que mentir, oye. Y yo le digo, que no voy a mentir. Y dice, pero es que así no se puede vivir en la tierra. Digo, pues yo estoy bastante sanante, que dijéramos, no tengo ninguna enfermedad por no mentir. Y me echaron del trabajo. Bueno, pues ya está. El Señor proveyó la semana que viene, la semana siguiente. No hay ningún problema. Ningún problema para los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor ha dicho que todas las demás cosas serán añadidas. Todas las demás cosas serán añadidas. No me creo las palabras de este mundo, me creo las palabras del Señor. Toda potestad me es dada. Enseñarle todas las cosas. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aún hay otro todo que tenemos que ver ahí en Marcos. Esto es precioso. Está lleno de todos. Todo. Antes de que se fuese al cielo. Todo. Qué bueno. Y en Marcos capítulo 16, última lectura, aunque vamos a leer algo más, pero ya lo tengo escrito por aquí. Vamos a leer versículos rojos ahí en vuestra Biblia, número 15 y número 16. Marcos 16, versículo 15 y versículo 16. Bien, ¿lo tenéis? Dice, y les dijo, es la misma ocasión, dice, entonces ¿por qué cambian las palabras? Y porque está escribiendo lo otro. Esto es lo que entendió aquel. Y que se complementa, no niega lo que ha dicho antes, se complementa. Y aquí tenemos otros todos, ¿no? ¿Y por cuánto? Ahí tenéis otro todo. Antes no nos lo dijo, pero nos lo dice ahora. Y por todo el mundo. ¿Cuánto es todo el mundo? Todo el mundo, a ti, ¿cómo lo entiendes tú eso de todo el mundo? A donde Él te lleve, no. Bueno, sí. ¿Eso es todo el mundo? No. ¿Todo el mundo qué es? Todo el mundo. A ver, vamos a ver. ¿Qué es el mundo? Todos los continentes. En este caso es el planeta, ¿no? El planeta, ¿no? ¿A los esquimales irías tú? Bueno, pues no vayas. El 95% de ellos ya son cristianos. Te lo digo porque yo lo pensé. Digo, yo me voy de misionero con los esquimales. Me encanta el frío, tal, no me encanta demasiado el hielo.
Y luego voy y el 95% son creyentes. Digo, mejor me quedo aquí que tenemos el 0,01%. Así que bueno, cuidado con el estudio que hacéis para iros por ahí, de misioneros y misioneras. Todo el mundo significa a tu vecino de al lado. Significa a tu marido que no es creyente, lamentablemente, o a tu esposa, o a tus hijos que no son creyentes. Eso es todo el mundo para ti, pero podría ser más. Si todo eso estuviera ganado ya por el Señor Jesucristo, podrías conquistar más terreno. Están los vecinos, están los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio. Fíjate si hay campo, ¿no? Todo el mundo. Y si eso queda ganado por el Señor Jesucristo, aún puedes irte a África, aún puedes irte a los esquimales, aún queda el 5%. Bueno, dicho, el 95% son católicos, así que podéis ir. Pasa como en este país. La mayoría dicen, somos católicos, luego no van ni a misa. Bueno, mejor que no vayan, porque por lo que no van a coger, ¿verdad? Dicen, no, es que a mí me gusta mucho el Mosén. Bueno, ya está, pues si te gusta, ¿qué vamos a hacer, no? Ahí, esto pasa como con los pastores, algunos te gustan, otros no te gustan. Por ejemplo, este es muy pesado y se alarga mucho, ¿eh? Pero bueno, ya Jesús nos ha enseñado, porque aquí nos hemos empeñado, por cierto, gracias al Señor por el privilegio de predicar su palabra. Hay algunos que no estaban y yo tengo que dejarlo claro. Esto es un privilegio para mí estar aquí para compartir las Santas Escrituras con la Iglesia de Cristo que está en Tarragona. Saludos y amor cristiano de la Iglesia Cristiana Bíblica de Mataró. Y entonces, pues, habiendo dicho eso, comienzo ya. Como hemos dicho, pues tendría que haber leído otro texto, pero ya no voy a leer por amor al tiempo, pero es el texto que nos menciona el yugo, que es uno de los énfasis importantes que hemos tenido aquí, que hemos traído físicamente para que lo veáis, toquéis y fotografiéis. Y será a lo mejor quizás la última o la única oportunidad que puedas hacerlo, no lo sé, pero es posible, Te lo he traído aquí para que lo hagas, tócalo, míralo. El Señor dijo, llevad mi yugo, eso es un yugo. Pero no vamos a leer y vamos a seguir adelante porque tenemos otras cosas que decir. Y ya Jesús aquí, porque nos hemos empeñado en que Jesús nos hable, porque hemos reducido nuestra presentación a lo que Jesús nos dijo, porque si no prestamos atención a lo que Jesús nos dijo, ¿a qué vamos a prestar atención? Si no somos capaces de penetrar en nuestras mentes y corazones lo que dijo nuestro Salvador, ¿qué vamos a meter? Yo espero que ellas, las palabras de Cristo, tengan un impacto en tu vida, igual que en la mía. Bueno, pues hemos dicho que ya Jesús nos ha enseñado su lección, y básicamente era la lección del corazón del siervo y la lección de este artilugio que tengo aquí, el yugo. Ya Jesús nos ha mostrado su visión, una visión penetrante, una visión compasiva de la humanidad, y nos ha mostrado cómo tenerla. Bueno, pues ahora vamos a darle a Jesús este tiempo para que nos indique él cuál fue y cuál es su misión y la nuestra, si nos uncimos el yugo y servimos con él. Hemos leído ya esto en la Escritura, Así que le pido al Señor que él bendiga su palabra y que esas cosas que hemos leído pues puedan penetrar bien en mi corazón y en el tuyo. Lucas capítulo 19, versículo 10, si no lo quieres buscar, lo tengo yo ya escrito aquí, pero en ese tercer evangelio, el evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, aquí ya dice una de las misiones, porque estamos hablando de la misión de Jesús. Hemos hablado acerca de la lección de Jesús, de la visión de Jesús, y ahora estamos en la misión de Jesús. Y aquí en Lucas 19:10 dice claramente qué vino a hacer. Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es para lo que Él vino. También dice, yo he venido no para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Pero eso ya nos enseña a nosotros, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, yo he nacido no para ser servido, sino para servir. Y estarás usando exactamente la consigna del Hijo de Dios que te salvó. ¿Qué te parece? Yo he nacido no para ser servido, sino para servir. ¿Eres capaz de decir eso? ¿Eres capaz?
Bueno, de decirlo sí, ¿no? Ya no estáis riendo porque dice, bueno, yo decir puedo decir lo que me dé la gana. Ahora, después de hacerlo ya es otro cantar. Bueno, yo espero que sí, que eso sea lo que penetre, ¿eh? Pero el Hijo del Hombre vino, y vino a buscar y a salvar. Cuidado con esa palabra vino, porque es lo que nos va a mandar a nosotros que hagamos, tenemos que ir, ¿sí? Es lo que hemos leído en Mateo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era su comida, esa era la voluntad de su Padre. Y esta era la faena para la cual se había puesto el yugo. ¿Vino a qué? ¿Dice? A buscar y a salvar. ¿Qué iba a buscar y salvar? Lo que se había perdido. Lo que se había perdido era prácticamente todo. Cuando Él vino era todo. Todo. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Perdidos. Éramos ovejas que se habían descarriado. Todos. Todos. Incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Bueno, no estábamos cuando Jesucristo estaba allí. Pero si hubiéramos estado igual. Esta era la faena. Él se puso el yugo. Esta era la obra que mencionó en su oración de Juan capítulo 17, la gran oración intercesora de nuestro Señor, cuando dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Os acordáis de eso de acabar? Yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Y cuando ya está a punto de acabar, le dice, yo ya he acabado. Así que esa conciencia debe de estar. Hablábamos de morir con Cristo aquí. No hay una manera más dulce de morir. Yo no me he muerto todavía, ¿eh? Supongo que lo estáis viendo, ¿no? No me he muerto todavía, pero yo he visto morir a cristianos que sabían que habían acabado su obra. He visto morir a otros cristianos que no sabían realmente si habían empezado la obra o estaban acabando. Pero es muy dulce morir con Cristo. Con Cristo. Es con Cristo que morimos y es con Cristo que hemos vivido y servido en ese yugo. Con Cristo también morimos. Él nos conduce. Nos lo dice el Salmo 23 con toda claridad. Cuando ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? ¿Cómo dice ahí? No temeré mal alguno. Tú estarás conmigo, ¿sí? No temeré mal alguno. ¿Sí? ¿Por qué? Pues tú estarás conmigo. Tú estarás, ¿qué significa? Tú estarás en un futuro lejano, ya me alcanzarás. ¿Sí? Cuando llegue al cielo de alguna manera que tengo que cruzar con el barco, como decían los egipcios, ¿no? Que dice, van aquí a llevarse todo lo que se pueda, porque después vamos con el barco y lo que quepa, lo que hay, y ahí te vas a la eternidad y lo que cogiste, de cierta manera es así, pero no física, cosas físicas, sino todo cuanto tú hayas aprendido del Señor, eso te llevas. Y todo cuanto tú no has aprendido del Señor, te llevas también. Todo lo que has hecho por Él, eso te llevas a la eternidad, y el Señor te lo recordará, porque Él te dará la recompensa. Y todo lo que no has hecho por Él, allí se quemará. ¿Vale? Que tenemos ese camino también, ¿no? En fin, no sabía ni dónde estaba. Y ahora estamos en Juan 17, que dice que he acabado la obra que me diste que hiciese. Ojalá que muchos de vosotros, después de estas predicaciones, tengáis una obra que hacer, hacerla y saber que cuando muráis habéis hecho la obra que el Señor os dijo que hiciese. No porque quizás se haya acabado las cosas para hacer, pero habéis hecho la voluntad de Dios. Eso es suficiente. Cuando ha llegado la hora en que el Señor nos pida el alma, podamos decirlo. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo que hay. Yo recientemente tuve que despedir a un hermano en la fe. Y recuerdo que él me dijo que estaba en su lecho de muerte. Al día siguiente murió de esta conversación. Y le tuve que dar yo la noticia de que estaba enfermo de muerte, que aquello de allí no salía. Él me estaba diciendo que en su casa no sé qué, que en su casa no sé cuánto. Y yo digo, no, es que no vas a salir de aquí, hermano. Este es tu lecho de muerte. Se lo tuve que decir, así de claro, para que él se diera cuenta. No soltó ni una lágrima. Yo le dije, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Y ya apenas podía hablar, pero levantó sus manos así. Estoy preparado hace muchos años. Espero que contigo sea igual. Es muy dulce fiar en Cristo. También es muy dulce morir con Cristo. Así que he acabado la obra que me diste que hiciese.
Y esta era la voluntad de su Padre, a la cual se había consagrado mucho antes, incluso de encarnarse y pisar este suelo maldito. Cuando Él dijo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Eso fue en la eternidad. Eso no pudo decirlo mientras estaba en el transcurso de que el Dios le preparara cuerpo para poder habitarlo. Todas estas cosas difíciles de encajar de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No, esto lo dijo en la eternidad. Y se lo decía al Padre, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y luego dice en Hebreos 10, versículos 9 y 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Él hizo la voluntad del Padre y por eso estamos aquí hoy nosotros. Tú harás la voluntad de Dios y estoy seguro que en el cielo muchos darán gracias porque la hiciste y ellos estarán allí. Esta misión santa y gloriosa de Jesús, Él nos la ha encomendado justo antes de ascender a los cielos, como hemos leído. Por supuesto que no nos ha encomendado salvar a nadie. Nosotros no salvamos a nadie. Esto es una iglesia. La iglesia somos nosotros, nuestros. Por eso siempre tenemos que tener cuidado, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia, de hacer la diferencia, ¿no? Porque esa diferencia no se hace entre las sectas cristianas, incluyendo la católica. La iglesia es el templo donde van, pero eso no es la nación. Tenemos que decir en el local de la iglesia, ¿no? El local de la iglesia. Nos reunimos en la iglesia, ¿eh? Pero Él nos ha encomendado esto. No nos ha encomendado salvar a nadie porque esa era su labor específica. Por eso dijo, he terminado la obra que me diste que hiciese, pero Él había salvado a todo el mundo ya. Él ya había salvado a todo el mundo cuando dijo esto. No, pero lo haría. Porque el caso es que Él había sido crucificado, Él había muerto, Él había sido enterrado, sepultado, había resucitado, gloria a Dios, había ascendido a los cielos, había sido exaltado a la diestra del Padre. La obra estaba terminada. La obra es completa, es perfecta. Y a partir de ahí, vosotros y yo estamos aquí hoy gracias a la labor de Jesús. Esa labor que es ya eterna. ¿Sí? Es una labor perfecta. Ahí está. Sirve para el siglo I y para el siglo XXI. Eso mismo. Gracias a Dios, ¿eh? Él ha terminado su obra, pero a nosotros no nos ha mandado salvar. Dice, bueno, pues he hecho tu voluntad, y la voluntad del Padre. Yo vino aquí para buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos salvar a nadie. No, eso no es lo que nos pide el Señor, ¿no? Porque además dice la Escritura que en ningún otro hay salvación. No hay nadie que la pueda dar. No puede darlo el Papa. El Papa no puede dar salvación. De hecho, no puede dar ni perdón. Ni el Musén tampoco puede dar el perdón de nadie, por mucho que te metas en el confesatorio, que eso ya ni se usa. En ningún otro hay salvación, sino en Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto excluye absolutamente a todo el mundo excepto a Jesús. Hoy día se tiene mucho miedo de hablar de Mahoma, porque en cuanto hablas de Mahoma, te puedes acarrear algún problema, ¿no? Algún problema serio, ¿sí? Pero no está la salvación en Mahoma. No lo está. Excluye, esta palabra excluye a Mahoma, excluye a cualquier profeta de cualquier religión o secta. Lo excluye todo. Bueno, Mahoma sabía que él no podía dar la salvación en todo caso. Él ya lo sabía. Y él dirigía a Alá, que era un Dios inventado por él, a la imagen y semejanza, como hacían los griegos, ¿no? Los griegos inventaban sus propios dioses, entonces los inventaban con sus propios pecados, y bueno, lo voy a dejar, ¿vale? Así que no hay ningún otro, no hay otro nombre, dice, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nada. Nosotros no hemos venido aquí para salvar a nadie, gracias a Dios. Me quitas un peso de encima. Yo no tengo que salvar a nadie. Yo puedo desearlo, puedo orar, puedo hablar, puedo dar mi ejemplo, deseo que esta persona sea salva, pero yo no puedo salvarla. Gracias a Dios. El duro trabajo está hecho. Él sí nos ha dicho, me seréis testigos.
de esa obra perfecta. Me seréis testigos. Esa es la labor, esa es la gran misión del Señor. Es decir, hablaréis de mí y hablaréis por mí. Seréis mis embajadores. Como dice en la Escritura, embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No en nombre del Papa, no en nombre del Museo, no en nombre de José Smith, no en nombre de la Baker Eddy, no en nombre de Mahoma, no en nombre de nadie, en nombre de Jesús. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La gran misión que nos ha encomendado no es salvar a nadie, pero hablarles de la salvación. Somos testigos. Dice, me seréis testigos. Digo, ¿yo cómo puedo ser testigo si yo nunca estuve allá? Que tienes la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios. Esta es la realidad. Estás viendo y oyendo más que lo que vieron los apóstoles mismos que estuvieron delante de la cruz. Si es que nosotros creemos que esto es la palabra de Dios, claro. Las sagradas escrituras. Somos testigos, somos embajadores de Cristo, pero ¿qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de decir? ¿A dónde hemos de ir? ¿Cuál es nuestra misión? Señor, ¿cuál es mi misión? Bueno, pues esta es la misión de Cristo para nosotros. Dejemos que Él conteste a estas preguntas. Y Él ya lo ha hecho en este texto que hemos leído. Mateo 28, Marcos, Lucas. Allí Él dice en primer lugar, id. ¿No es lo que dice lo primero? Ahí en vuestro texto, en Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Primera palabra importantísima, porque es el primer mandato de Cristo. Id. Es bien sencillo. No te olvidarás. Id. Id. No es ir, es id. Y observa que no es ya una pregunta, ¿sabes? Como en el caso aquel que leíamos de Isaías. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá? No, el Señor dice, id. Ya no está hablando al público en general, está hablando a su iglesia. Su iglesia tiene que ir. Ir. Ya no hay más preguntas aquí. No es una sugerencia. No es un llamado general, opcional. Es un mandato. ¿Sí? Muchas veces cuando estábamos en el ejército, más que hablar, nos mandaban siempre. Eso le llamaban órdenes. ¿Sabes? La orden. Tú tenías una orden, no podías estar allí dando vueltas, ¿vale? Te dice la orden y tú dando vueltas, mirando el móvil. Entonces no teníamos móviles, pero ahora sí. Mirando el móvil, digo, ¿no te he dicho que hagas esto? Sí, pero es que yo estoy leyendo aquí sobre un coche que me gusta mucho. Y ahora, pues, espérate un momento, dentro de media hora lo mismo. A ver, bueno, lo primero que hacen es pegarte una aguantada. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Una buena aguantada y mandarte al calabozo, prevención. Una orden hay que cumplirla. No se puede uno pensar ahora, bueno, ya lo haré cuando tenga tiempo, ya lo haré cuando me apetezca, ya lo haré cuando tenga dinero, ya lo haré cuando... ¡No! Dice, id y punto. Es un mandato. ¿Cómo es que no entendemos esto? No estamos acostumbrados a los mandatos, a las órdenes. Se nos trata con tanto cuidado hoy día, se nos mima tanto, ¿verdad? Que ya no entendemos lo que es un mandato. No entendemos lo que es una orden. Una orden es para obedecerla. ¿Y quién manda esto? Manda esto el que nos dice que esto es fácil. Y es fácil de llevar. Esto no es... no te está mandando algo horrible. Te está mandando que hagas algo que es la misión de tu vida. Nos dice y todo cristiano es como un soldado, no como un soldado, somos soldados, por eso tenemos armadura. Un soldado de Cristo. Cristo le da la orden. ¿Y qué hacemos? No, ¿qué es lo que hacemos? No es lo que deberíamos de hacer. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Siempre estamos con este juego, ¿verdad? Este juego, esta tensión entre sé lo que tengo que contestar, pero no sé si lo voy a hacer, ¿no? Siempre esa tensión ahí, ¿eh? Esa tensión no debería estar ahí, porque si Dios te dice, haz esto, ¿tú qué haces? Ah, claro, es que es diferente leerlo, ¿verdad? Es diferente leerlo aquí en letras rojas, ¿no?
que si Cristo está delante tuyo, mirándote a los ojos y te dice, ¿y por qué no vas? No, porque es que todavía tengo el trabajo, yo tengo el trabajo, y el Señor, el trabajo, si el trabajo te lo damos yo. No te puedo dar otro trabajo. No, es que yo tengo que darle de comer a mis niños. Y pero los niños te los he dado yo también. No, yo te digo, y yo sé que tú puedes ir. Puedes ir en tu trabajo, puedes ir a tus niños, y puedes ir en cualquier excusa que tú pongas para no ir. Tienes que ir, cuando el Señor manda ir. Pero ir. Esta es una misión. Esta es la misión. Esta es una misión que además moviliza a todos los creyentes en Cristo. Digo a todos los creyentes en Cristo por diferenciar a otros creyentes. Nosotros creemos en Cristo. Moviliza, es otra palabra militar. Nos movilizan aquí, nos movilizan allá. Cuando estuve en la mini me mandaron a 5 sitios, incluyendo Ceuta. ¿Sí? No voy a contar ahora porque dices la que dices tú de mili y empiezas a contar historias de la mini y no acabas y el tiempo se va, ¿vale? Pero es una palabra militar, movilización, y es lo que está haciendo el Señor aquí, ahora mismo, antes de irse. Va a movilizar a toda la cristiandad. Entonces eran muy pocos. Acordaros que en la primera predicación de Pedro se convirtieron 5.000, pero todavía no, aún no. Ahora son muy pocos, muchos, 120 quizás, 120 personas, pero toda la cristiandad estaba allí presente y los movilizó a todos. Y la palabra id nos moviliza a todos los miles que podemos ser ahora en el mundo. A todos los que estamos aquí, que creemos en el Señor Jesucristo, la palabra id nos tiene que movilizar. Es una palabra militar, hay que movilizarse. Yo, pero ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué decir? Bueno, tú entiendes primero que hay que movilizarse. Hay que ir. El Señor nos dice. Y entonces, es otro de estos todos que yo digo, ¿no? Es, que moviliza a todos. Por tanto, ir. No dice nombre. No dice fulano de tal, mengano de tal, o esta comitiva de aquí, este grupo de acá, y los demás quedaros aquí. No dice eso, dice ir todos. Ir. Debemos ir. ¿Por qué? Pues porque Cristo lo dice. Debemos ir. ¿Por qué? Porque Cristo fue. Él no te va a estar pidiendo nada que Él no haya hecho antes. Ya lo hemos dicho por activa y por pasiva. Así que cuando Él te manda a ir es porque Él ya sabe lo que es eso. Tienes que ir porque Cristo fue. Y Él, como sabes, nunca te va a pedir nada que Él sepa que no puedes hacer. Él ha hecho esto antes. Y puede ser nuestro ejemplo. Debemos ir como Cristo fue. ¿Cómo fue Cristo? Pues vino en completa dependencia de Dios. Eso es lo que implica la palabra ir. Ir. Pero no vayáis sin esto. Será inútil. Ir, pero ir con Jesús. En completa dependencia de Dios y continua comunión con Él. Por amor desinteresado, llenos de misericordia, Así es como vino Él. Así es como vino Cristo. Y cuando Él dice ir, está pensando en cómo Él vino. Es lo que nos está diciendo. Debemos ir donde Cristo estuvo dispuesto a ir. Él se despojó a sí mismo, leímos en la primera sesión. Se despojó. Subrayar esa palabra. Meditadla un poquito. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él estuvo dispuesto a esto cuando Él vino. Él vino. Su padre le dijo, ves. Que sería el singular de ir, ¿no? Ir significa ir. Aquí, como donde Cristo estuvo dispuesto a ir, que fue la cruz. Debemos estar dispuestos nosotros también. No nos debe de importar la vergüenza, no nos debe de importar que no tengamos palabra. Eso le pasaba a Moisés, ¿os recordáis? No tenía palabra, pero ve. No, que yo no, ¿qué les digo? ¿Qué nombre les digo? Yo no sé nada. Ve. Y le dio un palo.
En fin, ya entraremos en eso otro día. ¿Sí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Esa fue la pregunta de Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Un asesino de la iglesia ahora tiene que predicar el evangelio. ¿Ahora qué quieres que yo haga? En fin, cada uno de nosotros viene de un trasfondo muy diferente. Quizás tú no te sientas, dijéramos, capaz de poder predicar el evangelio porque has tenido muchos pecados y aún estás batallando con algunos de ellos. Pero el Señor te dice, id como Cristo vino. Id donde Cristo estuvo dispuesto a ir. Debemos ir con lo que Cristo fue. Porque estamos diciendo todas estas cosas como énfasis, ¿no? Y con aquello con que Cristo vino. ¿Cómo vino Cristo? Os lo voy a decir, vino desnudo. Desnudo viene del vientre de su madre, como dijo Juan. Desnudo vino del vientre de su madre. Podría haber venido con una gran capa como Superman, yo qué sé. Vestido de esos que tienen los grandes superhéroes, ¿no? Y brillantes. Y hacer aparición tremenda, echando una luz sobre la tierra que cegara a todo el mundo. Y dice, aquí estoy yo, soy Dios. Bueno, vino como un bebé desnudo, le tuvieron que poner un pañal. Sí. Venir con lo que Cristo vino, Él vino sin nada, desnudo, en el vientre de una madre, nació en un pesebre, vivió sin tener un lugar donde recostar su cabeza y murió en una tumba prestada. Hay que ir, dice el Señor, dice, id. Y dice, id como yo vine, con lo que yo vine, con lo puesto. No necesitas dinero, no necesitas influencias, no necesitas una orden especial más que la de él. No necesitas grandes monumentos, nada. Hubo un gran misionero, que no voy a decir su nombre. Y digo grande porque se fue muy lejos de donde él vivía. Básicamente, tuvo que dejar muchas cosas. Y él dijo, oye, esto es una vida gloriosa, no tengo nada. Es una vida gloriosa. No me tengo que preocupar de esas tantas cosas que me preocupaban. No tengo nada, el Señor me lo ha quitado todo, pero aquí estoy. Gloria a Dios, puedo predicar al Señor con toda libertad. No necesito nada y no dependo de nada más que de Él. Gloriosa vida. Así es como vino el Señor. Nunca pidió a nadie nada. Se dice de otro misionero también, que tampoco voy a decir el nombre, lo sé los nombres. Pero no lo voy a decir. Y dice que ese hombre, no recuerdo la cantidad ahora mismo, una cantidad exorbitante de dinero. El hombre que manejó tal cantidad de dinero y jamás pidió nada. Nunca pidió un céntimo. Y por él pasaron millones y millones de libras, era inglés. Millones y millones de libras, todas, gastadas en la obra del Señor. Por eso el Señor le daba libras, porque sabía no se iba a pegar ni una en su mano. Y el Señor le daba libras. Todo lo que hacía era orar, nada más. Estar de rodillas y depender del Señor. Para cualquier necesidad, y os puedo asegurar que estuvo en necesidad, ¿eh? Quien estuvo en necesidad fue nuestro Señor, que tuvo hasta sed, ¿no? Hay un pasaje de la Biblia que pasa muy desapercibido porque no lo dice claramente en el castellano, pero nos dice que estaba andando en el atrio del templo. Pero lo que no sale, que tiene en el idioma griego, es que andaba porque tenía frío. Era invierno. Tenía frío, estaba andando, estaba poniéndose en cabeza, que no tenía donde recostar su cabeza, acordaros. El Señor pasó frío, tuvo sed. Dice, bueno, ¿y eso tenemos que pasar? ¿Es necesario que pasemos por todo eso? No, pero el Señor te está diciendo que estés dispuesto, por lo menos estés dispuesto, porque esa disposición es necesaria, porque es muy posible que vayas a pasar por ahí, y necesitas estar dispuesto a depender absolutamente del Señor. Eso es servir al Señor, porque el Señor, si estás aquí, Él cuidará de ti. Él no solamente te guiará, sino te va a cuidar. Él te dará la buena dirección. Debemos ir como vino Cristo. Por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Se habla en este caso, ¿no? Se habla de este hombre, ¿cómo se llamaba? El de los valdenses, Pedro Baldo. No sé cuántos de vosotros habéis oído el nombre de Pedro Baldo, en la Edad Media, Pedro Baldo. Es el fundador de los valdenses, que fue durante milenios la única fuente evangélica, dijéramos, que había en el planeta,
porque la Iglesia Católica hacía ya un milenio que había tomado, digamos, el poder y la autoridad de lo que se llama Iglesia. Lo que el telediario hoy llama la Iglesia, se está refiriendo a la Iglesia Católica. Entonces Pedro Baldo escuchó el mensaje de un predicador de estos ambulantes también. Escuchó estas palabras del Señor, ¿no? Que dice, ¿cómo dice aquellas palabras? ¿Cómo decía? Pero has de dejar todo para servir al Señor, ¿no? No recuerdo ahora las palabras, se me han ido de la cabeza, pero él tomó literalmente, era un hombre muy rico, había recibido una herencia enorme de parte de su familia. Bueno, 3/4 partes lo dio a los pobres, un 25% se lo dejó a su mujer y a sus hijos. Y él se puso a predicar el Evangelio. Fue cuando pudo hacerlo, el dinero le estaba atando, y las posesiones y las responsabilidades del negocio se le estaban atando, y tuvo que dejarlas para poder ir. No todo el mundo va a responder así, ¿vale? Yo lo entiendo, ¿eh? Pero que quiero decir que a veces no vamos porque nos retienen cosas muy mundanas de las cuales ya hemos hablado. Primero la voluntad de Dios, primeramente, ¿no dice? Primeramente. Las demás cosas serán añadidas. ¿Crees todavía en eso? ¿Seguro? Así que debemos ir así como Cristo dijo, ¿no? El Señor ordena ir y ninguno de sus hijos puede ni debe quedarse atrás. Y de esto estoy hablando de los niños que dicen que son creyentes. Estoy hablando de los jóvenes que dicen que son creyentes. Estoy hablando de los adultos que dicen que son creyentes y estoy hablando de los ancianos que dicen que son creyentes. La palabra es para todos. Tenemos un hombre en la iglesia que se convirtió con 92 años, creo. 92 años. Teníamos a uno que se convirtió con 74. Cuando se convirtió dijo, ojalá me hubiera podido convertir antes. Y así podría tener más tiempo para poder servir, para poder aprender del Señor. Ese era el sentir, ¿no? Pero él, dijéramos que las personas que son así son como el ladrón en la cruz, ¿no? El ladrón en la cruz no pudo hacer mucho, pero pudo creer, ¿sí? Esa fue su labor. Su labor fue creer y murió. No hizo gran cosa, pero tuvo fe. ¿Amén? Es un ejemplo para toda la humanidad que está igual. Tu padre está en el lecho de la muerte, ¿no? Dios no lo quiera, pero esto puede pasar. A mi edad ya pasa estas cosas, y a tu edad, pues a lo mejor también, no lo sé. Ahora recientemente una compañera ha perdido a su madre. Pero está en el lecho de la muerte, él nunca creyó, nunca. De hecho, él, no digo mi padre, mi padre sí era creyente, gracias a Dios. Un maravilloso creyente dejando un buen ejemplo en esta tierra. Pero estoy diciendo en el caso hipotético de tu padre no sea, o tu madre no sea una persona, una cristiana, ¿no? Que ha creído en el Señor, bueno, tienes que ir. Hay esperanza para él, y el ladrón en la cruz te lo dice, el ladrón en la cruz te lo dice. Tu padre y tu madre tienen esperanza, incluso en el último aliento tienen esperanza. Así que la esperanza es para todos. Bueno, vamos a seguir un poquito adelante, pero estas cosas son así, hay que ir con este sentimiento de que realmente el Señor es el que tiene que hacer la obra, el Señor es el que salva, tú no, pero tú debes de ir. Si no vas, ¿cómo puede ir Cristo? Si tú no vas, es porque no estás en ese yugo, porque Cristo quiere ir. Cuando el Señor dice ir, sus hijos no pueden quedarse atrás. Ninguno puede negarse por falta de esto o de lo otro. Moisés fue con un palo y venció a todo un imperio en el nombre del Señor, a pesar de que tenía dudas. El pequeño David fue con una simple onda y obtuvo la victoria contra el gigante. No necesita grandes cosas el Señor, lo digo de verdad. El Señor dice, id, y dice, ¿qué tienes en tu mano? Y dice, tengo esta vara, pero es suficiente. ¿Ves? El Señor hace de esa vara el instrumento más mortífero que jamás se haya inventado, incluso hasta ahora. Incluso hasta ahora. Todo un imperio murió aquel día en las aguas de qué mar. Mar Rojo. Una vara, un palo, era un palo. ¿Sí? El Señor hizo de ese palo el instrumento más mortífero, incluso en nuestros días, que tenemos toda la tecnología del mundo, que misiles guiados, y hemos visto ahora en la guerra, somos todos unos expertos.
dijéramos, ahora mismo en misiles, yo qué sé, en todas estas porquerías. Nada, eso nada, no tiene nada que ver. No, pero tenemos la bomba atómica. Pues hubiera sido lo necesario para matar a toda aquella gente. Y sin embargo, un solo palo lo hizo. ¿Por qué? Porque el Señor lo usó. ¿Qué tienes en tu mano? Vamos a ver. Pues yo tengo en mi mano ahora mismo una cucharita para darle de comer a mi bebé. Suficiente. Es suficiente. Ves a tu bebé. Cuéntale las historias preciosas de la Biblia. Vele diciendo. Ponle las músicas del Señor. Que vaya aprendiendo. Haz todo eso. Es suficiente para él. Suficiente una cucharita de bebé para conquistar. ¿Quién sabe si ese hijo o esa hija algún día estará predicando el Evangelio que tú sabes dónde? Yo qué sé. La cucharita fue suficiente. Sí, ¿qué tienes en tu mano? Lo que sea. Cuando el Señor manda ir, no te puedes negar, porque el Señor lo único que quiere es que le entregues lo que tienes. No lo que no tienes. Supongo que esto ya lo sabíais, ¿verdad? Estoy dando palos de ciego. A lo mejor estoy hablando y todo el mundo sabía lo que estoy diciendo. Pero Dios no te va a exigir nada más. Dale lo que tienes. El Señor te usará. Serás un impacto allí en tu casa, en tu vecindario, en tu trabajo. Serás un impacto. Dale lo que tienes. Que no tienes, si es que no puedo ni hablar. Soy tartamudo. Tenemos un pequeño joven allí en nuestra iglesia que es tartamudo, pobre. Está yendo al médico y tal, y eso, ¿no? Ojalá y él llegara al convencimiento de que el Señor puede usar eso. Puede usarlo. El Señor le es suficiente ser tartamudo. Tiene un complejo, pequeño complejo. Todos lo tendríamos, ¿verdad? Si no pudiésemos comunicarnos bien y tuvieran que esperar a que dijéramos 3 palabras, ¿no? Pues yo te digo una cosa, si ese muchacho cayera en la convicción del Señor de que tiene que ir, eso lo cogería el Señor, ¡guau!, y lo transformaría en la persona más elocuente que hay en este mundo. Yo lo digo, os lo digo porque lo veo en la Biblia. Solamente necesita que le entregues lo que tiene. Algunos tienen más que otros. Algunos, como dice el refrán, ¿no? Dice, era tan pobre que solo tenía dinero. Dale el dinero también, hombre. ¿Cuántos grandes hombres de Dios que no salen en los libros han cogido su dinero y lo han invertido en el Señor? No quiere decir que lo perdieran, sino que lo han invertido en las cosas del Señor. Y el Señor les dio más. Ahí tienes, ¿no? A ese hombre que estaba diciendo antes, y otros que conocemos nosotros, personalmente, que tienen dinero, pero nunca han abandonado la fe. Porque no tenían amor al dinero. Tenían el dinero que Dios les había provisto. Había sido un hombre de negocios, pero que nunca había hecho el yugo desigual con los incrédulos. El Señor le honró y él dio lo que tenía. ¿Tenía dinero? Bueno, era bien poca cosa, pero unos millones de dólares, ¿qué más da? Poca cosa para el Señor, lo tienes todo. Pero se lo dio. ¿Tú qué tienes? Lo dio en la cartilla poca cosa. Es igual. ¿Qué tienes? Él jamás te va a exigir más de lo que eres o de lo que tienes. Solo que le ofrezcas lo que eres, lo que tienes, para que Él lo pueda usar. Y eso también es parte de ir con Él en el yugo. No te va a exigir más. Te lo prometo, no te va a exigir más. Tú métete en el yugo. Ponte con Él, con Jesús. Y Él te guiará. La misión de Jesús es una misión que ofrece esperanza a todo ser humano. Jesús nos manda a ir. Nos manda a ir a predicar. Es lo que hemos leído hemos leído un poquito en Mateo, pero sobre todo en Marcos, el Evangelio de Marcos. Nos manda a ir a predicar y nos manda a todos. Es uno de los todos que hay ahí. Nos manda a todos, no solo a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a los misioneros, a los diáconos, a los ancianos. No solamente a ellos, a todos. Id, todos. Pero ¿cómo puedo ir yo a predicar si soy una mujer? Id a predicar a toda criatura. Ir y predicar. ¿No quiere decir eso que te levantes aquí en el púlpito? Es posible que estuvieras cometiendo alguna cosa que no debes, si lo haces. Pero predicar, ¿sabes lo que es predicar, no? Es anunciar, eso es lo que es, anunciar. ¿No puede una mujer anunciar el Evangelio? ¿Perdón? A veces son las mejores predicadoras. A
veces casi siempre. ¿Quién alcanzará a las mujeres? ¿Un hombre? Puede que sí, el Señor las alcanzará. A las mujeres solamente se les llama en la Biblia, solamente a ellas, maestras del bien. No se lo dice a ningún hombre. Maestras del bien. El Señor nos manda a predicar y nos manda a todos. A todos, ¿por qué? Porque, a ver, la pregunta es, ¿dónde hay que predicar? ¿Dónde nos dice Marcos que hay que predicar? ¿Dónde? En todo el mundo, ¿no? Y además nos dice, ¿a quién hay que predicar? ¿A quién? ¿Cómo? A toda criatura. Está chunga la cosa para que el pastor lo haga. ¿Todo el mundo? ¿A toda criatura? Lo tiene mal. Si solamente vais a dejarle que lo haga. A toda criatura en todo el mundo, id a predicar. Por eso se necesita que todos vayamos. Y que todos prediquemos. Y que todos sirvamos con Jesús en su misión. Y así podamos nosotros esparcir con más eficacia la esperanza de salvación, la esperanza de la vida eterna, que es la misión de Jesús. La misión de Jesús, de salvar a todo pecador. Yo no sé si tú estás aquí y jamás has hecho lo que la Biblia dice, que es recibir al Señor Jesucristo. Cuando dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios? Hay que recibir al Señor Jesucristo. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Has nacido de nuevo? Es la primera pregunta que debes hacerte. Es la pregunta que hizo Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le contestó, yo soy. Yo soy aquel a quien tú persigues. Yo soy aquel que murió en la cruz. Soy aquel que murió por ti. Él creyó y dijo, ¿qué quieres que yo haga? Sometimiento total. ¿Sí? Eso es lo que debería traer la verdadera salvación. Ojalá, y si estás tú aquí, por lo menos hagas, porque dice el pastor, por lo menos te hagas una pregunta. ¿Lo he hecho? ¿De verdad lo he hecho? Porque es que no tengo ninguna gana de servir al Señor. ¿Lo he hecho? Hemos nacido para servir. Y eso debería ser una experiencia real en tu vida. Bueno, hermanos, termino con... ¿Sabes cómo cuando se termina uno de comer en un restaurante y te traen el postre? Caramba, ¿para qué he comido tanto si ahora viene lo mejor? Termino con la promesa que el Señor nos hace ahí, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Id conmigo un momento solamente. Mateo capítulo 28 otra vez. El último de los versículos que nos dice, he aquí yo estoy, para vosotros que sabéis lengua, estoy en qué tiempo está eso. Estoy. Presente continuo, ¿no? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estarás tú con Él? La promesa es segura. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se necesita que nosotros estemos con Él también. ¿Sí? Aquí en el yugo hay promesas por servirle. Claro que hay promesas. Ahí hay una muy bonita y muy hermosa y muy verdad, y vamos a ir a ella porque quiero decir el versículo entero. Podría decir solamente la frase que quizás sepamos, pero quiero leerlo entero. Es último versículo de 1 Corintios capítulo 15. Ahora, antes de mirar, 1 Corintios capítulo 15 es el capítulo clásico de ¿qué? No, eso es 1 Corintios 13. La resurrección. Hay mucha información allí, y entonces termina en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, así que hermanos míos amados. ¡Hey! Antes de que sigamos leyendo, esto es lo que soy para nosotros. ¿Sí? Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo a veces estoy en mi trabajo y digo, ¿yo por qué estoy haciendo esto?
¿Sabes cómo le llaman al trabajo del cartero? No te lo vas a creer. ¿Sabes cómo le llaman al trabajo del cartero? El trabajo del hámster. ¿Sabes lo que es un hámster? ¿Sabes lo que hace el hámster, no? Que da vueltas aquí el rulo, bum, 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 todo el Red Bull. Es aburridísimo. Me divierto más con el agaporni que tengo ahí el pobre, que no con un hámster. El hámster dando vueltas, dando vueltas. Yo igual. Mira, haces la faena y cuando vuelves al día siguiente, tienes otra vez la faena allí por atrás. Otra vez tienes que hacer la faena. La misma faena. Tú que vienes al día siguiente y tienes que hacer otra vez la faena y ya la he hecho. Vienen cartas otra vez, vienen certificados, notificaciones, paquetería. Hay que volverlas a llevar, hay que volver a llevar. El trabajo del hámster. Es en vano, es en vano. Pero el que trabaja para el Señor, lo que hagas, sea lo que sea, en tu casa, en tu trabajo, en tu universidad, en el instituto, tú lo que hagas, acuérdate de lo que dice el Señor, no es en vano. Algún día verás la paga. El mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 12 y versículo 6, si queréis apuntarlo, al que me sirviere, mi Padre le honrará. Es la gran promesa de nuestro Señor Jesucristo. Al que me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuándo? Pues cuando estemos en los cielos. Esa es la paga del cristiano. Está allí. Sí, él ha preparado mansión, está tal. Pero acordaros que va a haber un juicio para los creyentes. Tienen aquel juicio allí y se dirá quién y qué es lo que se le debe. Allí es cuando vendrá el día de la paga, la honra, en este sentido. Dice, bueno, y los demás que no reciben nada y que se quema todo, ¿qué hacen? Van al cielo, igual, pero sin nada. Sin nada. Será una pequeña vergüenza que te lleves para allá. Cartero. Espero que las cartas acaben allí, amigo, porque aquello sí que es grande. Hay promesa, y tanto que hay promesa, hermanos. En Hechos capítulo 6 y versículo 10 nos dice que Dios no es injusto para olvidarse de nuestro trabajo en el Señor. Dios no es injusto. Hay personas, hermanos y hermanas nuestros, hermanos y hermanas nuestras, del pasado y del presente, que sufren mucho, han sufrido mucho, por llevar, por ir, por predicar el Evangelio, han sufrido, han perdido sus vidas, muchos de ellos. De hecho, hay hermanos y hermanas nuestras por las cuales estamos, por lo menos en nuestro boletín tenemos una sección para esos países, ¿no? Donde los hermanos y hermanas están muriendo, muriendo por ser cristianos. Cuidado, muriendo por ser cristianos. Solamente dar el testimonio, solamente tener abierta una iglesia es suficiente para que te la quemen, o para que quemen tu casa, o para que maltraten a tu esposa, o cojan a tus hijos y se los lleven. Son países así, son países. El país más peligroso del mundo para ser cristiano, para servir al Señor, es Corea del Norte. Número 1. No sé por qué, porque la mayor parte de los muertos cristianos que se están generando hoy día, la mayor parte de ellos, es decir, el 80% de todos los que están muriendo por el Evangelio, están en Nigeria. Con los fulani, esto que hay allí, que estos son peores que los judíos de Tesalónica, que eso perseguían a los cristianos como si fueran carnazas, ¿sabes? Pues la mayor parte de los que están muriendo por servir al Señor, por ser cristianos, por no avergonzarse ni esconderse de ser cristianos, están allí. Así que oremos por nuestros hermanos y hermanas que sufren por servir al Señor, pero que sean nuestro ejemplo, nosotros con la libertad que tenemos de tener todas las facilidades y todos los recursos y toda la honra que nos pueda dar un gobierno civilizado, ¿sabes? Y no hacemos ni la mitad. Y como Cristo estuvo dispuesto a ir. Que la cruz sea una opción. Que la cruz sea una opción. Si viene, que venga. Yo no sé cómo ellos enfrentan la muerte, de verdad, porque a veces son muertes muy terribles. Muy terribles. Muy terribles. Y están ocurriendo hoy día, no son cosas de la Inquisición y todas estas cosas, que podía contar aquí historias tremendas. Pues ahora. Así que sea nuestro ejemplo, igual que lo fue nuestro Señor Jesucristo. Recordemos la lección de Jesús, recordemos la visión que Él nos da,
y recordemos la misión que nos ha encomendado, no nos olvidemos. Y recordémonos de una palabra de 2 letras.